2020 fue un hito en la historia de la humanidad toda, que sumió al mundo entero en una experiencia sin precedentes. El 10 de diciembre pasado se cumplió el primer año de gestión del mandato de gobierno encomendado por los ciudadanos cordobeses para el periodo 2019-2023. Para conocer el punto de vista en particular de cómo afectó a la provincia de Córdoba, dialogamos en esta oportunidad mano a mano con el vicepresidente de la legislatura provincial, representando a uno de los bloques parlamentarios de la minoría, más precisamente es el referente de la Unión Cívica Radical, Marcelo Cosar. Mucho gusto, Marcelo, bienvenido a esta serie de reuniones que venimos manteniendo desde Hechos, y es un gusto que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Hugo, un gusto para mí poder compartir con vos y con toda la gente que te lee, que te ve, que te escucha, y a través de ustedes dar mi visión, mi opinión. Soy vicepresidente segundo de la legislatura, con lo cual estoy bastante abajo en el orden sucesorio, pero lo llevo adelante con mucho orgullo, representando a mi partido, ¿no? A la Unión Cívica Radical. Yo soy legislador por la Unión Cívica Radical y en virtud de eso es que tengo el cargo de vicepresidente segundo de la legislatura de Córdoba. Así que un gusto poder dialogar con ustedes. ¿Cómo evalúas lo que pasó hasta el día de hoy en la provincia de Córdoba? Mira, Hugo, yo creo que 20 años de gobierno es mucho para cualquier gobierno en el mundo, y en nuestro país mucho más todavía. Estamos viendo ese agotamiento fruto de 20 años. Estamos viendo en Córdoba los síntomas de una patología del poder de Hacemos por Córdoba que empieza a evidenciarse y que nos preocupa y mucho. Yo puedo decir con absoluto conocimiento, Hugo, que recién, sobre fines del 2020, recién sobre el último mes, al menos en la legislatura, el oficialismo tuvo algunos atisbos por recomponer institucionalmente la labor legislativa que dañaron desde el inicio mismo de la emergencia. Yo no voy a desestimar bajo ningún concepto ni minimizar la gravedad de la pandemia, pero créeme que la emergencia o la pandemia fue la excusa, al menos en Córdoba, para imponer la agenda del gobernador en la legislatura, que no era casualmente la agenda de la gente. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. La reforma de la ley jubilatoria, el ajuste a los jubilados, no tiene nada que ver con la agenda de la gente. Y ese fue quizá el hecho más emblemático, volver a la fase restrictiva número 1 para que la gente tenga que quedarse sí o sí en su casa, y en esa semana, porque fue volver de fase 4 a fase 1 apenas una semana, 5 días, y aprovechar esa oportunidad para enviar el proyecto de reforma jubilatoria a la legislatura 45 minutos antes de que sesionáramos. Bueno, eso fue absolutamente demoledor, y ese es un síntoma, uno de los síntomas que nosotros evidenciamos de lo que decimos con mucha responsabilidad, de que hay una patología fruto de estar más de 20 años en el poder. Con lo cual, digo, las prácticas políticas y legislativas que se fijó Hacemos por Córdoba no fueron ni bajo ningún concepto las prioridades de la gente, ¿no? Una cosa es lo que se dice para afuera y otra cosa es lo que realmente se ve y lo que se hace. La gente no estaba pidiendo en Córdoba una reforma jubilatoria, como los argentinos no estaban y no estamos pidiendo a nivel nacional una reforma de la justicia. Sin embargo, es la agenda que impuso el gobierno provincial acá y es la agenda que pretende imponer el gobierno nacional. La gente está pidiendo que nos ocupemos de la agenda de la gente. Y eso, durante el año 2020, en la provincia de Córdoba, estuvo prácticamente ausente de la agenda del gobernador. Hablando un poco de lo que habría sido el pedido de la gente, ¿no es cierto? Lo que hubiese significado la prioridad que fue la gestión de la pandemia. ¿Qué opinión tenés de cómo fue gestionado esto a nivel nacional en primera instancia? Bueno, yo no difiere mucho, ¿no? A nivel cómo se gestionó a nivel nacional o a nivel provincial. Yo creo que a nivel nacional no tenemos un plan. No hubo un plan, ¿no? Se habló mucho de un gobierno de científicos,
se analizaron otras políticas a nivel mundial. Lo cierto es que en Argentina no hubo un plan. Se aprovechó la pandemia también para avanzar, fíjate vos, se aprovechó la pandemia para avanzar en la agenda de la impunidad, la agenda que fijaba la vicepresidenta y no la agenda de la gente. Había cuestiones absolutamente importantes que tratar y que no se trataron. Sin embargo, se pretendió resolver o llevar adelante una reforma judicial, se pretendió expropiar Vicentín, no pusimos en agenda y no tratamos la situación económica, no tratamos la situación social. Sobre el final del año 2020, con excepción de la reforma de los jubilados, que es un masazo, el gobierno tuvo ciertos atisbos de reaccionar, pero algo muy, muy mínimo, ¿no? Sin embargo, nos encerraron de manera apresurada y no supo el gobierno salir de la emergencia. Y la emergencia no pasó. No pasó. Nos precipitamos en compararnos con otros países del mundo, creyendo que éramos un ejemplo, y los hechos nos demostraron en poco tiempo que pasamos a estar entre los 10 países con peores índices a nivel mundial. Con lo cual digo, me duele decirlo. Yo no soy de los que critican todo, critico lo que veo que está mal y lo que está bien, lo aplaudo y lo reconozco, pero el gobierno, teniendo la posibilidad de tener el diario del día lunes, porque nosotros veíamos lo que estaba pasando en Europa, con lo cual tuvimos la oportunidad. Sí, tengo que decir que se equipó relativamente bien, pero a partir de ahí aprovecharon la pandemia, aprovecharon la emergencia para meter mano en una agenda que no tiene nada que ver, sustraer el recurso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo lo que es de público conocimiento que dista mucho de la agenda propia de una pandemia, ¿no? ¿Cómo viste y cómo ves la actuación del gobierno provincial con respecto a este punto, a este ítem que estamos hablando? Y si nos podrías señalar algún acierto que hayan tenido y marcar algún error importante o alguna falencia en el tema pandemia. Mira, acá no hubo un plan. Córdoba en eso se pareció y mucho al gobierno provincial, al gobierno nacional, perdón, ¿no? No hubo un plan, el plan se fue haciendo muy sobre la marcha. El acierto y el error fue el COE. Mirá lo que te voy a decir, vos me preguntabas algún acierto, el acierto y el error fue el COE, es el COE. Crearlo fue bueno, fue una medida inteligente. Empoderarlo políticamente o politizarlo en cada una de sus decisiones fue absolutamente malo, muy malo. De hecho, yo soy representante de la minoría en el COE, por decreto del vicegobernador, y al cabo de un mes de ir con la otra legisladora que representaba el otro bloque de la minoría, dejamos de asistir, no porque nos hubiese dejado de interesar, al contrario, estoy hasta inscripto como voluntario, estoy esperando que en estos días me convoquen para trabajar como voluntario en cualquier actividad que tenga que ver con afrontar o con combatir el COVID o con ayudar a paliar la situación que vivimos, pero dejamos de concurrir al COE porque la mala política empezó a tomar las decisiones en el COE. Entonces nos excluyeron de las reuniones, no nos hacían partícipes, nos enterábamos por los diarios las decisiones que se habían tomado estando nosotros presentes en alguna reunión ahí o al mismo tiempo. Entonces digo, el acierto fue el COE y el error fue el COE. Hubo mucho en Córdoba, mucho encuesterismo, ¿me entendés? Mucho trabajar con las encuestas en la mano y las decisiones se tomaban siempre en función de las encuestas y no todo tiene que ver con las encuestas, eso no es tener un plan, eso no es tener un plan. Entonces digo, yo siempre rescato al cuerpo sanitario del COE, a los científicos, a los médicos, a las enfermeras, a los bomberos, al ejército, que están desde los primeros días de marzo hasta este momento llevando adelante una tarea apoteótica, ¿no? Ahí prácticamente sin descanso. El problema es que esa es la parte del COE que no se ve, ¿no? La parte que se vio fue la parte que era el COE, que lo usaron como un fuelle para amortiguar todas las cosas malas, y cuando había el gobernador escondido sin hablar y cuando había alguna noticia buena, entre comillas, para dar, salía el gobernador o algún funcionario de fuste, y si no, mientras tanto, todos los días
lo ponían el COE. Y ellos mismos se encargaron de empoderarlo, transformarlo en una especie de una suma del poder público, porque el COE resolvía todo, la cuestión sanitaria, lo que tiene que ver con la seguridad, con la economía, absolutamente con todo. Y después, cuando vieron que lo desgastaron, ellos mismos que habían construido ese todopoderoso, lo transformaron en algo que hoy al COE no le lleva el apunte a absolutamente nadie, ¿no? Entonces digo, ahí está el acierto y el error en una misma figura, ¿no? Y mientras tanto la transparencia y el acceso a la información sigue siendo materias pendientes a nivel provincial. Yo no critico que el gobierno comunique, no critico su plan de medios, no critico su pauta, lo que critico es el contenido. Hoy toda la comunicación del gobierno provincial, que vos la conocés, que es enorme el aparato comunicacional que tiene, debiera estar volcada en un 200% del COVID. Y sin embargo no es así. Todos los días nos encontramos con fotitos. La noticia de hace pocos días fue el gobernador comunicando la inauguración de un cordón cuneta en el interior de la provincia de Córdoba. Entonces eso es no entender cuál es la prioridad y eso es no entender que la comunicación juega un rol fundamental ante cualquier emergencia, y nosotros estamos en emergencia. ¿Cuál fue el peor momento que te tocó vivir en este año 2020? Y si tuvieras que rescatar un buen recuerdo o destacar un buen momento, ¿a qué te referirías? El peor momento creo que es casi el año, ¿no? Prácticamente el 2020 ha sido un año muy, muy difícil. Pero no para mí, absolutamente para todos. Nadie quedó afuera, nadie se salvó de las malas. No estábamos preparados. La sociedad no estaba preparada para esta pandemia y mucho menos nuestros gobiernos para enfrentarnos, para vivir en riesgo. No estábamos preparados para aislarnos socialmente, con lo cual creo que ese ha sido, en términos general, el peor momento. Prácticamente de marzo a la fecha, vivir algo para lo cual nadie estaba preparado, pero llevándolo a una cuestión muy, muy personal, y yo siempre soy un convencido que lo importante tiene que ver con la cuestión humana. En ese contexto yo te puedo decir que desde lo personal el peor momento fue el 6 de agosto, fue el asesinato en Córdoba de Blas Correa. La verdad me afectó muchísimo y me afecta muchísimo. Y lo he tomado como una cuestión personal, porque Blasito, como le dicen, tenía 17 años, la misma edad que mi hijo varón más grande. Yo tengo 4 hijos, Sofía ya es grande, vive afuera, y los 3 varones viven conmigo. Y me afectó muchísimo, me impresionó mucho. Ayer se cumplieron 5 meses y lo he asumido al pedido de justicia como una cuestión absolutamente personal. Lo reclamo desde mi banca, pero también lo reclamo como padre y como ciudadano, ¿no? Más allá de las responsabilidades penales que algunas empiezan a verse, hay varios policías detenidos, hay muchos policías detenidos, hay responsabilidades políticas que hasta el momento no se están viendo, y yo sigo esperando esa respuesta, ¿no? Y la familia de Blas ni hablar, y la sociedad cordobesa, con lo cual te diré que ese es el peor momento. El 6 de agosto del 2020 hubo un quiebre en Córdoba, un dolor enorme, de esos para lo cual uno nunca está preparado, ¿no? Nadie está preparado para despedir un hijo o para ver cómo asesinan a un pibe de 17 años, y mucho menos cuando eso sucede a manos de las fuerzas del Estado, como sucedió acá en Córdoba, ¿no? Bien. Y vos me preguntabas el mejor. Mira, desde lo laboral, la satisfacción de, en apenas un año como legislador y pandemia de por medio, haber podido conformar un pequeño gran equipo con el cual creo que hemos hecho acá en la legislatura un trabajo arduo, importantísimo, marcando los temas, ejerciendo el rol de control que corresponde como un legislador de la oposición, pero también no quedándonos solamente en controlar y en criticar, que hay que hacerlo con responsabilidad, sino que permanentemente
proponiendo una agenda legislativa propositiva que lamentablemente no tuvo tratamiento. Prácticamente ninguno de los temas hemos logrado que se trate, que se aborden en la legislatura, pero eso no nos lleva a bajar los brazos, así que vamos a seguir. Así que laboralmente ejercer la vicepresidencia de un bloque, somos 5 legisladores, un bloque chico, pero hemos trabajado como bloque muy bien, creo que hemos trabajado muy bien ante una mayoría del peronismo o de Hacemos por Córdoba abrumadora. 51 legisladores tiene el oficialismo, 5 legisladores somos nosotros. Hemos logrado hacer un muy buen primer año en términos legislativos y nos quedan 3 años por delante, con lo cual el desafío es que este 2021 es trabajar más y mejor. Y en mi caso con un equipo que de hecho estamos acá en el mes de enero y termino con vos y estoy terminando una nota que tiene que ver con la situación de la provincia y la deuda, porque estamos a horas de que Córdoba definitivamente caiga en default. Y en lo personal, si uno se puede dar el lujo de permitirse hablar de un buen momento, obviamente la pandemia, como muchos, nos llevó a valorar un poco más lo que uno tiene ahí al lado, pegadito, cerca, esas cosas que por ahí uno antes no le prestaba atención, y tiene que ver con los amigos, tiene que ver con los vecinos, tiene que ver con la familia, que quizás el ritmo que llevábamos antes nos hacía que no le prestáramos atención. Y en lo deportivo, pues yo también hace unos años que incursioné en el atletismo y cada vez me apasiona más. Bueno, para mí fue un hermoso momento el 4 de octubre, que corrí el maratón de Londres, pero lo corrí aquí en Córdoba, lo corrí de manera virtual. Obviamente no se podía viajar, no se podía correr, así que creo que fui el único cordobés que corrí ese maratón, y me preparé mucho. Y lo hice también con una agrupación a la cual pertenezco, que es la agrupación atlética Islas Malvinas, y me acompañaron en los 42 kilómetros desde su presidente, que es un héroe de Malvinas, que es Luis Escudero, mi profe, el Tucu Gómez, los vecinos, Pancho, siempre me dice, cada vez que habla de la maratón, no decir nada, que yo te acompañe. Bueno, Pancho, el vecino, estuvo ahí haciéndome el aguante, me esperaban mis viejos, que los dos tienen más de 80 años, así que ese fue un momento muy lindo para mí, porque fue mucho un sacrificio personal, ¿no? Entrenar mucho. Me levanté a las 4 de la mañana ese domingo, a las 7 de la mañana largué y corrí durante 3 horas, 13 minutos, 44 segundos. Marcelo, recién incursionabas en el trabajo legislativo. La siguiente pregunta es, ¿qué opinión tenés sobre el comportamiento de la mayoría en la legislatura? Y diste algunos indicios, pero ¿qué nos podés decir al respecto más en profundidad? Mira, la verdad es que hemos vivido momentos muy tensos, ¿no? En algunas oportunidades en la Comisión de Labor Parlamentaria, en el mismo recinto. Acá hemos sesionado casi de manera ininterrumpida, y esa parte es buena, desde el 1 de febrero al 30 de diciembre, los días miércoles, pero no es cuestión solamente de sesionar todos los miércoles, ¿no? Cuando vos ves que muchas veces desde el bloque del oficialismo hubo intento de disciplinarnos, y eso tiene que ver más con lo que llevan adelante el kirchnerismo que con lo que Córdoba pide, ¿no? Cuando les molesta que nosotros nos llegaron a decir en el recinto que en vez de presentar un pedido de informe nosotros teníamos que pedir disculpas, ¿no? Muchas veces acá el oficialismo buscó callarnos como voz opositora, y la verdad que hasta el momento no lo han conseguido. Digo, somos pocos, pero representamos a muchos, y no nos gusta que nos digan qué tenemos que decir. Disculpas las hemos pedido y las vamos a pedir siempre cuando entendamos que hemos hecho algo de manera incorrecta, y lo hemos hecho. El radicalismo es uno de los pocos partidos que cuando tiene que pedir disculpas por los errores que puede haber cometido en la actividad legislativa o en el paso por la actividad ejecutiva, lo hace, ¿no? El peronismo nunca, o Hacemos por Córdoba, no sabe lo que es pedir disculpas, y en 20 años mirá que tienen cuestiones para disculparse, ¿no? Porque hay muchos errores
y hasta el momento uno no lo escucha. Pero lamentablemente el oficialismo tiene una mayoría que es legítima porque es fruto de los votos, con lo cual eso uno no lo cuestiona, pero ejercen esa mayoría de manera autoritaria y nosotros finalizamos un año legislativo donde prácticamente los proyectos de la oposición no han podido tener ningún tipo de tratamiento. En la Unión Cívica Radical nosotros hemos presentado más de 200 proyectos de resolución, pedidos de informe, proyectos de ley interesantísimos que tienen que ver con la agenda institucional, que tienen que ver con la agenda sustentable, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la educación. Presentamos un proyecto de ley de emergencia educativa. Córdoba es uno de los pocos países que no tuvo un solo día de clases. Un solo día de clases en el año 2020, salvo lo que fue la primera semana cuando se inició el ciclo lectivo. Y sin embargo, ninguno de esos temas logramos ni siquiera que se debata en comisión. Creo que se equivoca el oficialismo cuando insistió durante todo el año en tratar solamente la agenda del gobernador y no la agenda de la gente. Recién sobre finales de año algunas cuestiones atendieron, pero muy pocas. Nosotros estábamos acá tratando el cambio de nombre de una comisión y mientras tanto afuera cambiarle el nombre a una comisión o ponerle a la cabina del Estadio Kempe el nombre de un prestigioso periodista que falleció, que me parece espectacular, pero no era el momento. Mientras nosotros estábamos acá encerrados tratando ese tipo de proyectos, afuera estaban los jardines maternales reclamando porque se estaban fundiendo y cerrando todos los días, estaban los transportes escolares, estaban las maestras, estaban los padres pidiendo que se haga algo con la educación, estaba el sector del turismo, el sector gastronómico, el sector de la cultura. Entonces es como que había una doble realidad, ¿no? La ficción, que es la que te imponía Hacemos por Córdoba acá, y la realidad, que es la que se vivía puertas afuera de la legislatura. Y el broche, no voy a decir el broche de oro, porque fue por el contrario, fue que nosotros acá presentamos un proyecto de ley de ficha limpia, que no sé si lo conoces, que para sintetizar o para que la gente busca que aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen antecedentes, por más que la sentencia no esté firme, de delitos por corrupción, de delitos contra la administración pública, de delitos contra la libertad, contra la integridad sexual de las personas, no pueden ser candidatos, no puedan integrar las listas de candidatos, ¿no? De ningún partido político. Ni mucho menos algún cargo político. Bueno, ese proyecto de ficha limpia, que ya Chubut lo aprobó, que ya Mendoza lo aprobó y que está en el Parlamento Nacional y que lamentablemente no consiguen juntar los votos suficientes, nosotros insistimos durante mucho tiempo para que se trate, aunque sea en comisión, no logramos ni siquiera que lo pongan en tratamiento en comisión, solicitamos una sesión especial conforme al reglamento, obtuvimos la sesión especial fue el 29 de diciembre, y sorpresivamente, increíble que en el siglo que vivimos, Hacemos por Córdoba no nos dio quórum. O sea, el oficialismo se negó, ya no a aprobarlo, se negó a debatir, ¿no? A nosotros, los legisladores, nos eligieron o nos pusieron acá para debatir, para votar a favor, en contra, para modificar, para sancionar nuevas leyes, para derogar leyes viejas, para escuchar. Pero lo que uno nunca puede decirle que no es al debate. Bueno, nos dejó sin quórum y obviamente nosotros no tenemos, la minoría no tiene, por más que actuamos todos los bloques de manera conjunta, no pudimos sesionar y el proyecto de ficha limpia que impulsamos no pudo ser tratado. Así que me parece que ejercer la mayoría de esa manera no es saludable, no es bueno, para nada. ¿Cómo calificas la relación que tiene tu bloque con los demás bloques de la legislatura? Con los demás bloques de la oposición, la legislatura hoy tiene el bloque del oficialismo y después tiene 6 bloques de la oposición. Hay 3 bloques unipersonales, 2 bloques unipersonales de la izquierda, un bloque unipersonal de la coalición cívica, después está el bloque de encuentro vecinal, el bloque de Córdoba Cambia y el bloque de la Unión Cívica Radical. Con los bloques de la oposición, los 5 bloques de la oposición, los 6 bloques, de la oposición, tenemos una relación muy buena
y de hecho hemos impulsado muchos proyectos de manera conjunta, lo que tiene que ver con ficha limpia, lo que tiene que ver con la emergencia educativa, los impulsamos de manera conjunta, fundamentalmente los bloques de Encuentro Vecinal, Córdoba Cambia y la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Y con el oficialismo tenemos una relación institucional buena. Siempre está presente esto que te decía recién, ¿no? Reclamarles y pedirles que la mayoría hay que usarla a la hora de votar. La mayoría legítima tiene que ver con la hora de aprobar o no aprobar, con la hora de solicitar modificaciones, pero la mayoría no puede ser usada para cercenar el debate o para decir: tengo esta pila de proyectos, solamente voy a tratar los proyectos que me envíe el gobernador, los proyectos de algún legislador del oficialismo, y todos los otros proyectos ni siquiera los tengo en cuenta, ni siquiera los discuto, porque como vienen de la oposición, entiendo que no tienen que ser tratados, con lo cual hay respeto, pero hay mucho por mejorar. Hay un trabajo respetuoso, ¿no? Hay un trabajo respetuoso entre los 70 legisladores, pero hay que mejorar. Nos quedan 3 años por delante y hay mucho por hacer. ¿Qué cosas te quedaron pendientes de hacer este año y qué cosas sí lograste concretar de tu agenda legislativa? Mira, yo hago 2 lecturas. Digo, si tengo que medir por resultado, tengo que decir que presenté tantas leyes, y la verdad que tantas se aprobaron, tantas se trataron, y el resultado legislativo de eso no es bueno. He presentado una gran cantidad, pero cuando me pongo a ver lo que logré tratamiento, no fue mal, ¿no? Y en realidad no nos va mal a nosotros cuando nos tratan los proyectos de la oposición, le va mal a la gente, ¿no? Todos los proyectos que presentamos se negaron a tratarlo de manera sistemática, se negaron a tratarlo. Pero eso no significa que no hayamos trabajado y muchísimo. Personalmente presenté 43 proyectos. En un año, creo que, si bien no es una cuestión solamente de número, pero una buena cantidad de proyectos y proyectos interesantes para controlar y para proponer. El acierto, digamos, legislativo creo que tiene que ver con haber estado atento a los temas que la gente nos reclamó. La emergencia educativa es fruto de estar atento, de escuchar lo que la gente nos estaba pidiendo, ¿no? Nos reunimos con los jardines maternales, con los transportistas, con los docentes suplentes, con los padres, alumnos que no tenían acceso, la inmensa mayoría, a internet o a dispositivos. Ficha Limpia también es un proyecto que se inspiró en un movimiento ciudadano que se llama Ficha Limpia, que hace más de 3 años que está en Argentina, que juntó o cosechó casi 370.000 adhesiones, firmas de change en toda la República Argentina, y que nosotros lo supimos interpretar, traducir en un proyecto y presentarlo. También presentamos el proyecto de ley de plan de metas, que funcionó y muy bien mientras nosotros fuimos gobierno en la ciudad de Córdoba, y entendimos que era una herramienta que debía incorporar el gobierno provincial. Lamentablemente no conseguimos que se trate. Presenté también un proyecto de movilidad sustentable, porque mira, ¿qué creo que nos puede haber dejado de positivo? Que es difícil encontrar algo bueno. El 2020, la pandemia, nos hizo que nos volcáramos a lo saludable, ¿no? Algunos porque no tenían opción y otros porque lo tomaron como una opción. Entonces dejamos de pensar en 4 ruedas para pensar en 2 ruedas o en 2 patas, como digo yo. Entonces la gente empezó y se volcó masivamente a la bicicleta, y se volcó masivamente a caminar, y se volcó masivamente a trotar. Y eso surge de estar en la calle y de verlo, ¿no? Y a partir de ahí elaboré con el equipo un proyecto de movilidad sustentable que tiene un plan estratégico de movilidad sustentable para toda la provincia de Córdoba, y que hace fundamentalmente hincapié en el uso de la bicicleta, y que esperamos que sea tratado el año que viene. Entonces digo, escuchamos, estuvimos atentos a la agenda de la gente, presentamos los proyectos que había que presentar, entiendo yo. Ahora resta lograr que Hacemos por Córdoba debata, ¿no? Que nos dé la posibilidad de que los proyectos que hemos elaborado con mucha responsabilidad puedan ser discutidos en comisión y que lleguen al recinto y que se aprueben los que se tengan que aprobar. Así que ese pendiente está eso.
conseguir que el oficialismo baje un poco y entienda que somos 70 legisladores y que todos representamos a los cordobeses y que no hay proyectos buenos o malos porque sean autoría del oficialismo o de la oposición. ¿Cuál es tu prioridad hoy? Mira, yo desde que fui viceintendente en el año 2011 trabajo de manera concreta en políticas de transparencia y de acceso a la información pública. Yo creo que de corazón que es necesario, que hay una obligación, tenemos que ir sí o sí hacia un Estado abierto, no solo a nivel de las instituciones de gobierno, sino en algún momento hacia otras instituciones como la educativa, como los gremios, como el sector privado. Las políticas anticorrupción deben ser transversales a toda la sociedad. Entonces voy a seguir trabajando fundamentalmente en esa agenda, en la agenda de la transparencia, en la agenda del acceso a la información, pero también quiero trabajar, como te mencionaba recién, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y no pierdo de vista, que el tema, el gran tema pendiente en Argentina, el gran tema que nos tenemos que sentar sí o sí, si no todo lo otro pasa a ser secundario, es la pobreza. Ese tema me agobia, me aflige, me preocupa y lo veo ausente como política pública, como política de Estado, tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, La pobreza como tema central, medular, es el tema más complejo, el más crucial que tiene la Argentina y en el que estamos muy mal, con lo cual me he propuesto para el presente año y para lo que viene abordarlo de la mejor manera acá en la legislatura. ¿Qué esperás para este año que acabamos de empezar, para el 2021, como una expresión de deseo, de anhelo? Mira, espero que tengamos, creo que va a ser un año muy difícil, muy difícil. Algunos creen que lo peor ya pasó, y yo creo que va a ser un año muy difícil desde lo sanitario, desde lo económico, desde lo social. Hay muchas personas, muchos cordobeses que, voy a hablar de Córdoba, que la están pasando muy mal, muy mal. Estamos en niveles de pobreza que Córdoba nunca tuvo, con lo cual los que somos dirigentes tenemos que estar a la altura. Y yo me estoy preparando para estar a la altura. Yo quiero estar a la altura, yo quiero que la gente confíe en la dirigencia, en que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que dejen de pasarla mal o para que no la pasen tan mal. Espero desde la política que podamos conformar un espacio, que podamos hacer ahora de cara a las elecciones del 2021 acá en Córdoba, lo que los cordobeses nos están pidiendo, generar una verdadera alternativa para derrotar en las elecciones Hacemos por Córdoba y al frente de todos, que podamos generar una alternativa pensando en el 2023. Si no estamos todos juntos e incorporamos nuevos actores, no lo vamos a conseguir, y trabajo para eso. Trabajo para mejorar, para estar a la altura de las circunstancias, para recobrar la confianza de la gente, ¿no? Que me parece que es la clave, recuperar la confianza. Ya que tocaste el tema y pusiste sobre la mesa esa situación que también viene con este 2021 y se comienza a visibilizar como una instancia que va a mover la agenda de toda la dirigencia y también de los legisladores que te acompañan en ese espacio que es la caja de resonancia de la vida política de la provincia. ¿Qué está pasando puertas adentro en la Unión Cívica Radical, el partido al que vos representás y que, bueno, está todavía en un proceso de digerir el mal trago que vivieron tiempo atrás, y nosotros que recorremos los pueblos del interior de la provincia hemos comenzado a percibir en los últimos meses, a pesar de la pandemia, que ya comienza a haber
el diálogo, el intercambio, la consulta de las posiciones que se van a asumir en este año 2021. Yo recién te decía que la sociedad nos demanda más que nunca que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias. Eso es clave. Y obviamente eso, la responsabilidad es doble desde lo partidario. Si nosotros los radicales no entendemos que no hay margen para la estupidez, que no hay margen para la chiquita, que no hay margen para los caprichos, sino que tenemos que más que nunca hacer el mayor de los esfuerzos, como lo está haciendo la inmensa mayoría de la dirigencia radical de la provincia de Córdoba. La inmensa mayoría de la dirigencia radical de la provincia de Córdoba tiene muy claro qué es lo importante. Y hoy lo importante es cerrar filas, limar asperezas, dejar atrás el pasado. Todos hemos cometido errores, mirar para adelante, unificarnos como partido y poder elaborar una propuesta conjunta con el Frente Cívico, con la coalición cívica, con la mayor cantidad de fuerzas políticas que entiendan que el modelo de Hacemos por Córdoba está agotado. 20 años, así empecé diciéndote, 20 años es muchísimo en cualquier lugar del mundo, en Argentina ni hablar y en Córdoba ni hablar. Pero mientras tanto, a la gente le tenés que ofrecer una alternativa sólida y confiable, si no, no te va a votar. Y creo que esa oportunidad no la podemos dejar pasar. Así que estamos en un proceso, tenemos fecha de elecciones internas fijadas para este año. Yo hago así pensando el año que viene, pero ya empezó para este año, para el 14 de marzo. Y soy de los que creen que esto hay que resolverlo dialogando y acordando, ¿no? Es muy difícil, va a ser casi, yo lo veo difícil que en el medio de la pandemia, porque acá estamos lejos de haberlo superado todavía, el radical vaya a entender que le vamos a pedir que vaya a las urnas a votar en una elección interna. Pero bueno, hay que agotar. Yo hago un fuerte llamado que lo vienen haciendo los principales dirigentes de mi partido, Ramón Mestre, como presidente y como uno de los dirigentes más importantes que tiene el radicalismo. El radicalismo se tiene que unir. No hay margen para la estupidez. No hay margen para esto, para el capricho. Yo soy hoy legislador provincial hasta el año 2023. Me encantaría hacer un montón de cosas. Pero mi responsabilidad hoy es acá, en la legislatura. Y tengo que pensar en que se conformen las mejores listas para conducir el partido y que podamos conformar una lista la mejor lista de diputados y de senadores para disputarle el poder a los que realmente se lo tenemos que disputar. Y entre los radicales podemos tener diferencias, pero son diferencias menores, debieran ser diferencias menores. Las diferencias sustanciales están con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Son diferencias muy grandes y que nosotros entendemos que hay que superarlas y que tenemos que producir la alternancia. Si no tenemos alternancia, Hugo, no funciona la democracia. Y Córdoba no se puede dar el lujo de tener 27 años el mismo signo político. Es malísimo eso. Digo 27 porque en el 2023 van a cumplir 24 años, con lo cual, claro, 28 años. Si en el 2023 los vuelven a elegir, vamos a tener casi 30 años el mismo color político gobernando la provincia de Córdoba. Y eso el radicalismo, si eso sucede, es porque nosotros los radicales no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y yo creo que tenemos los hombres y las mujeres y los hombres para producir una verdadera alternativa. Marcelo, para ir cerrando este jugoso encuentro, ¿qué se puede esperar de tu gestión en la legislatura en vista de este inicio del nuevo año y teniendo en cuenta todo lo que te ha sucedido, lo que ha sucedido hasta el día de hoy en tu debut en ese ámbito de la provincia de Córdoba? Mira, de mí, no me gusta hablar de mí, pero yo estoy acá. Yo vengo pandemia, no pandemia, yo vine a laburar todos los días, le dedico, no me guardo nada. Obviamente que cometo errores, ¿no? Seguramente debo cometer errores, pero pongo todo. En lo que hago en mi vida siempre pongo absolutamente todo. Y en mi tarea legislativa pongo absolutamente todo mi esfuerzo, todo lo mejor de mí, siempre de frente, me involucro hasta arriba.
Con lo cual, ratificar, mejorar. Mi compromiso es mejorar lo que hice hasta ahora. Escuchar cada vez más. Creo que he aprendido a enojarme menos. Nunca he dejado de perder Hay una palabra que para mí, por excelencia, que es sí, es por naturaleza la positividad. Yo soy una persona absolutamente positiva, y todo el tiempo creo que realmente podemos. Estoy convencido. Y hace poquito, yo te comentaba que me gusta correr, me llegó un mensaje de una gente que organiza una carrera donde compartía como un saludo una palabra que es sisu, que es una palabra finlandesa, que no tiene traducción, pero que prácticamente es algo así como la capacidad para sobreponerse a situaciones extremas. Así que, y nosotros estamos en una situación extrema. Así que, yo siento que tengo ese sisu y que todos tenemos esa capacidad para sobreponernos. Así que el trabajo para el 2021 y lo que resta es ser muy positivo, y sacar esa capacidad para sobreponernos a la adversidad y a las situaciones extremas. Trabajar en equipo, con mucha humildad y escuchando mucho. Escuchando. Si no escuchamos, si no somos los traductores de lo que pasa en la calle, estamos yendo a contramano. Y la gente nos pide que vayamos a la par, ¿no? Que vayamos al lado, que caminemos juntos, que escuchemos, que mejoremos, que salgamos. Y yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Nos va a llevar mucho más que el 2021, pero tenemos que hablar, de acá a un año tenemos que volver a hablar, Hugo, o a lo mejor antes. Y tenemos que poder decir que en el 2021 dejamos todo, ¿viste? Dejamos todo en la cancha, todo, y que hemos podido mejorar un poquitito. Aunque sea un poquito como sociedad, que hayamos podido disminuir un poco la pobreza, ¿no? Aunque sea que hayamos logrado disminuir, que tengamos una sociedad no tan fracturada como tenemos hoy. Un mensaje final con motivo del año que recién se inicia, dirigido a las personas que han estado acompañando este reportaje, que te están viendo, oyendo y te leerán. No, mensaje. El mensaje es... No me gusta porque me pone en un lugar como que creo que no estoy. Yo soy un optimista, digo, y creo que hay que ser optimista, no un irresponsable, ¿viste? Algunos dicen, no, ya está, ya pasó, no pasó. Vamos a tener un año difícil los argentinos, el mundo va a tener un año difícil. Vamos a tener, porque no hemos superado la pandemia, porque el COVID todavía sigue estando entre nosotros, y porque el daño que se ha hecho a la economía y el daño social es tremendo, y el daño educativo es irreparable. Nos va a llevar 5, 10, 15, 20 años poder reparar ese año sin educación. Entonces digo, el mensaje es no bajar los brazos. El mensaje es mirar mucho a los costados, escuchar, mirar para abajo, mirar a los costados, pero también tener una visión de futuro. Y es que el futuro tiene que ser mejor. El futuro, y nos tiene que encontrar ahí trabajando juntos. Soy un optimista de toda la vida. Y si no hubiese empezado a correr a la edad que empecé a correr, y siempre creo que puedo ir un poco más lejos, y siempre creo que puedo mejorar, y en la vida también, ¿no? Así que ojalá que nos enojemos menos los argentinos y los cordobeses, escuchemos más y podamos mejorar. Podamos mejorar como sociedad. Ninguna sociedad puede estar bien con 40%, 45% de pobreza, así que nos tenemos que poner a trabajar juntos. Y la única forma es hacerlo juntos, ¿no? Si todo sigue siendo Boca, River, Talleres, Belgrano, estamos fritos. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy importante tu opinión, tus aportes desde el lugar que te toca estar y participar de este ciclo de entrevistas que hemos compartido con intendentes y referentes de los pueblos de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Un abrazo grande, muy amable, gracias.